Gracias, doctora. Un saludo a todas las partes intervinientes y a los demás asistentes a esta audiencia, quienes por favor mantendrán los micrófonos apagados para evitar interrupción. Y en el desarrollo de esta audiencia se procederá a hacer un resumen de las partes más relevantes de la decisión. El texto completo se remitirá a los correos de las partes intervinientes especiales. Se procede de conformidad. El recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del señor Álvaro Uribe Vélez en contra de la decisión de 24 de mayo del 2024, por medio de la cual el juzgado 44 penal del circuito, con funciones de conocimiento de Bogotá, negó la nulidad de lo actuado, elevada en la audiencia de formulación de acusación. Hace una relación de los hechos. Por ser pertinente para la decisión, el tribunal se remitió a lo indicado por la Fiscalía en el escrito de acusación, además de su escrito complementario. Se hace un resumen de lo que ha sido la actuación procesal relevante en este radicado, el recurso de apelación, con su sustento, la intervención de los no recurrentes. Da paso a las consideraciones. El Tribunal Superior de Bogotá tiene competencia para resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica contra la negativa del juzgado 44 penal del circuito de esta ciudad de declarar la nulidad de la actuación. Los motivos de ineficacia de los actos procesales no son de libre proposición. Están sometidos al cumplimiento de precisos postulados que los dotan de sentido y los hacen operantes, de manera que quien postula dicha nulidad debe hacerlo a la luz de los principios de taxatividad, acreditación, convalidación, instrumentalidad de las formas, protección, trascendencia y residualidad. Sobre el principio de taxatividad, habrá que decir que se debe plantear la nulidad solo por los motivos expresamente previstos en la ley. La defensa aludió a la vulneración del debido proceso bajo la garantía del derecho de defensa por la transgresión al principio de congruencia. Vale destacar que el principio de congruencia está estrechamente relacionado con la claridad que se exige en la comunicación de los hechos jurídicamente relevantes imputados, ya que estos servirán para verificar su correspondencia entre la acusación y, de ser condenado, con la sentencia. Es una garantía que constituye un límite de las facultades del juez. El artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos faculta a toda persona inculpada de delito a que se le comunique de manera previa y detallada la acusación. Asimismo, lo preceptúa la regla 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el ordenamiento colombiano, ese mandato descansa en la garantía del debido proceso de las normas 29 y 250 de la Constitución Política. El artículo 448 de la Ley 906 del 2004 indica que el acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación, ni por delitos por los cuales no sea solicitada condena. Este principio implica una delimitación del objeto inmutable del proceso penal que tiene, en lo fundamental, una connotación fáctica, los hechos que habilitan la consecuencia jurídico-penal. En ese orden de ideas no hay discusión alguna en cuanto a la viabilidad del motivo de la pretensión del censor. Sobre el principio de acreditación. Quien alega la configuración del vicio debe especificar la causal que invoca y señalar los fundamentos de hecho y de derecho en los que se apoya. La defensa técnica planteó que el grado determinador indicado en el escrito de acusación al procesado Uribe Vélez respecto a los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal, concretamente como determinador directo, atenta contra el debido proceso al vulnerar el derecho de defensa, pues en la definición de la situación jurídica se le comunicó que la conducta investigada era a título de dolo eventual, alternatividad en la que finca la afectación de las garantías. Para precisar, la sala ha de citar en la parte que la defensa tacha de alternativa. Se hace una reproducción del texto, el cual no se lee en este momento, corresponde a las páginas 1514 y 1524 del proveído de definición de situación jurídica. Sobre el escenario primario en el que se efectuó el reclamo de la defensa, el despacho de conocimiento estimó que no era el momento procesal para reclamar la ineficacia de la actuación ante la posibilidad de hacer observaciones al escrito de acusación, para que el fiscal los aclarara, adicionara o corrigiera de inmediato. Fundamento de hecho que se pasa a verificar a través del principio de corrección material o validez de la premisa que aludió en su momento la ACU, de la solicitud de aclaración como presupuesto para solicitar la nulidad por vulneración al derecho de defensa. La juez sostuvo, en efecto, que la petición de la defensa la debió hacer solicitando la aclaración del escrito de acusación presentado. Sin embargo, como la sala lo analizó en el proveído del 2 de julio de 2024, en la audiencia se otorgó un espacio para que el ente investigador respondiera a los cuestionamientos planteados por la defensa, el Ministerio Público y los representantes de víctimas. Al exteriorizar su inconformidad con las explicaciones dadas por el ente acusador, el apoderado judicial de Uribe Vélez solicitó la nulidad, con la alegada variación sobre el dolo, directo o eventual, y el grado de participación como determinador. En ese orden de ideas, la defensa sí cumplió con el referido presupuesto. En los fundamentos de derecho para la reclamada nulidad se advierte por la defensa que se modificaron los hechos jurídicamente relevantes comunicados al momento que su prohijado fue vinculado a la actuación penal,
con los cargos que se le atribuyen en la acusación. Reprocha que se haya hecho una acusación con hipótesis alternativas, al mencionar tanto el dolo eventual como el dolo directo de un determinado, lo que califica como cargos anfibológicos, contradictorios, insiste con diversas posibilidades. Reclamo que soporta en decisión de la Corte de Cierre. Para resolver tal reclamo, se debe auscultar, primero, si a la luz de la naturaleza del proceso penal los hechos con relevancia jurídica comunicados al momento de la vinculación formal al proceso son inmodificables y de las alternativas y respuestas que el ordenamiento jurídico prevé ante tales cambios. Segundo, ¿cuáles son los momentos procesales de comunicación de cargos vinculantes con respecto a la garantía que sean claros y de su posterior concordancia al verificar el principio de congruencia reclamada para la eventualidad de una sentencia de carácter condenatorio? Tercero, se determinará si la definición de la situación jurídica bajo la Ley 600 del 2000 integra estos actos de comunicación equiparables a la vinculación de la Ley Procesal Penal del 2004 con la formulación de imputación, reclamo del apelante que hace indispensable a su vez que se aborde, cuarto, la naturaleza y campo de revisión del trámite de las preclusiones y de la vinculación de las decisiones judiciales con respecto al derecho de defensa frente a los cargos imputados. De la progresividad de la investigación y su incidencia en la comunicación de los hechos jurídicamente relevantes a la luz del principio de congruencia. La Honorable Corte Suprema de Justicia enseña que la congruencia fáctica y personal son inmodificables en su estructura medular, mientras que la jurídica es flexible, dado el carácter progresivo del proceso penal. Puede ser objeto de variación entre la imputación y la acusación o entre la acusación y la sentencia, siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por la jurisprudencia. Sin perjuicio de esto, también se ha establecido que existen casos en los que la premisa fáctica puede sufrir variaciones sin que se afecte con ello el derecho de defensa y contradicción y, hacia futuro, el principio de congruencia con la correlación o de correlación. No hay duda que en un Estado de Derecho se debe garantizar como parte del debido proceso proyección de la dignidad humana y la presunción de inocencia, que la persecución estatal del delito tenga como elemento basilar la comunicación de los hechos jurídicamente relevantes de los cargos al sujeto pasivo de la acción penal, con una información que sea sucinta, clara, precisa y completa. Así lo recoge la codificación procesal penal de los preceptos 288, 337 del Código de Procedimiento Penal. De manera que la Fiscalía debe delimitar las conductas atribuidas al procesado, establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodean el acontecer fáctico, constatar los elementos del tipo penal, lo cual incluye circunstancias de agravación o atenuación, así como las de mayor o menor punibilidad, la calidad en la que el encartado incurre en el delito y analizar aspectos relacionados con la antijuricidad y culpabilidad. En la brevedad del acto de comunicación contribuye al que se diferencien aquellos de los hechos indicadores que refieren a los aspectos relacionados directa o indirectamente con los hechos jurídicamente relevantes, esto es, aquellas circunstancias específicas y detalladas que muestran las pruebas legalmente recaudadas para deducir o descartar la responsabilidad penal en el caso en concreto. Ahora bien, se ha dicho por la Honorable Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal que, en virtud del principio de progresividad de la investigación, la Fiscalía puede efectuar cambios entre la imputación y la acusación, siempre que el núcleo fáctico no sufra variaciones medulares, pues de modificarse o adicionarse ese componente central de los hechos comunicados al procesado, el titular de la acción penal deberá convocar a una adición de la imputación ante el juez de control de garantías. El centro del análisis sobre los cambios que suscita el avance de la investigación entrega una variedad de eventos que impiden que el acto de comunicación se mantenga pétreo y que deban ser sopesados a través de la garantía constitucional con la que se materialice el derecho de defensa y el de contradicción principalmente. En consecuencia, todo individuo tiene derecho a que en el proceso penal que se le siga no se extralimite la actuación estatal y, por ende, el reproche penal, más allá del ámbito de los hechos que se le comunican. Al conocer los hechos que tendrá respuesta en el ordenamiento jurídico, presupuesto de la consecuencia que la norma prevé, será el marco fáctico en el que enfocará su estrategia y recursos conforme a los intereses concurrentes y considerados desde la perspectiva de la parte adversa del acusador. Campo de disputa, dialéctica y debate al que concurrirán las adecuaciones jurídicas en un proceso de subsunción normativa, la cual, con independencia de los ajustes y en atención a la fase en que se encuentra el proceso, de mantener el componente factual en su esencia medular, no afectará la protección constitucional que buscan los mencionados principios. Se ha considerado la posibilidad legal de realizar ajustes a la calificación jurídica, como el grado de participación del procesado y la modalidad de la conducta punible, entre otros, siempre y cuando no altere la parte medular de la situación fáctica comunicada en la formulación de imputación. Estas verificaciones se patentizan en el control judicial y en el que realizan las partes al momento de las formulaciones de imputación y de acusación,
con una clara proyección e incidencia en la fase posterior en la que se garantizará el acatamiento a la prohibición de ser condenado por hechos que no le hayan comunicado desde la imputación. La inconformidad que aquí se plantea, que pretende erradicar una afectación trascendente por haberse modificado las condiciones de los cargos, no encuentra un campo fértil al señalar simplemente un cambio de la proposición jurídica que hace la Fiscalía, en la medida que este es un efecto del proceso necesario de adecuación de los hechos a las normas aplicables. Subsunción y su selección jurídica que el sistema adversativo codificado en la Ley Procesal del 2004 permite ajustar concomitante al desarrollo de las fases del proceso hasta la audiencia de formulación de acusación, con la única condición que no se haga bajo una base fáctica distinta a la que fue el núcleo de la formulación de imputación inicial o de las adiciones que se hubieran convocado. También es posible que la necesidad de variar la calificación jurídica sea producto del debate probatorio del juicio, cambio que estará ajustado al ordenamiento jurídico siempre que se mantenga de manera medular el núcleo fáctico, no agrave la situación del procesado y no vulnere garantías fundamentales. En todo caso, en ninguno de los eventos se podrá hacer abstracción del tan mencionado núcleo fáctico, puesto que él se ha de mantener en las salidas procesales en el que se verifica tal comunicación, la imputación y la acusación. Si bien es cierto, la discusión que se suscitó en la audiencia de formulación de acusación sobre la procedencia o no de la nulidad de lo actuado por afectación a los derechos del procesado ante la variación de los términos en que se comunicaron los cargos, se centró en la validez de las premisas jurídicas utilizadas en la justificación de las tesis encontradas, insertas en la decisión y refutadas en la apelación, concretamente en las decisiones del Tribunal de Cierre de esta jurisdicción. No se advirtió que, previo a tal discusión, se debió determinar si la definición de la situación jurídica de escenario procesal reclamado por la defensa era el referente comparativo y vinculante para determinar las alegadas variaciones. Primero, en el aspecto jurídico, la calificación, por la mención específica que hace el reclamante, para después, segundo, si con ello se había novado el aspecto fáctico medular. Se aborda a continuación si la definición de situación jurídica que realizó la Sala de Instrucción de la Honorable Corte Suprema de Justicia bajo la ritualidad procesal de la Ley 600 del 2000 se asemeja en su naturaleza procesal al acto de comunicación de los cargos, preámbulo del plexo de garantías que se activan para el investigado y procesado en un asunto penal en favor de sus intereses de defensa y contradicción, que se reclama fueron conculcados y que sirve de base en la alegada invalidez impetrada y cuya negativa fuera apelada. El caso bajo examen presenta unos presupuestos especiales que se apartan de los comúnmente se deben tener en cuenta para determinar el rito procesal aplicable en materia penal. Si bien los hechos investigados y acusados se ubican dentro de la temporalidad que cobija la vigencia del proceso dispuesto en la Ley 906 del 2004, el hecho que se tratara de un aforado llevó a que se activaran las reglas procesales aplicables de la Ley 600 del 2000, situación que cambió en uso de la facultad que tenía el implicado al renunciar a la calidad que le reconocía tal fuero, lo que obligó a que se equipararan las actuaciones para dar continuidad al proceso al trasladar la contención para ser resuelta bajo la ley procesal aplicable al hecho, la del 2004. Se fijó como único presupuesto de garantía para dicha transición que se equipararía la diligencia indagatoria a la formulación de imputación, vinculación que activó las posibilidades del derecho de defensa dentro de la actuación penal concurrente con el restante plexo de garantías esenciales. Así se dio a conocer por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá a las partes intervinientes especiales en decisión proferida en función de control de garantías en segunda instancia, 6 de noviembre del 2020, y que a la postre se ratificó al ser objeto de revisión por la Honorable Corte Constitucional 10 de noviembre del 2021 en la sentencia SU 388 del 2021. La decisión que definió la situación jurídica del comprometido dentro de la acción penal fue la antesala de la cual solo se reparó en los efectos que trajo la imposición de la detención preventiva como medida de aseguramiento. En efecto, al momento de hacer la adecuación del rito procesal, no se hizo eco en el sistema del paradigma acusatorio colombiano de los efectos que le eran propio a la naturaleza y condiciones asignadas en la Ley 600 del 2000, que a continuación se desarrollará, por lo que se ordenó la libertad de quien había sido afectado con tal medida. Nada más se equiparó. De la naturaleza de la indagatoria y de la definición jurídica de la Ley 600 del 2000 y su incidencia frente a la formulación de cargos de la Ley 906 del 2004. Toda persona en un Estado de Derecho le asiste la garantía de saber o reclamar, definir, conforme el estatus que tenga como individuo, su situación frente al ordenamiento jurídico expresado en diferentes normas que lo componen.
En materia penal, todo individuo se presume inocente en relación jurídica que puede cambiar relativamente al promoverse una acción en su contra dentro de este ámbito represivo reglado. Por ejemplo, de ser sorprendido en flagrancia pasará a tener la situación jurídica de sindicado imputada como capturado. En todo caso, tal presunción se mantiene hasta que sea declarado culpable y agotado un juicio público a través de las terminaciones anticipadas que conlleven la aceptación de cargos. La indagatoria es el acto formal de vinculación al proceso penal de quien, en virtud de antecedentes y circunstancias consignadas en la actuación o por haber sido sorprendido en flagrante conducta punible, considere que puede ser autor o partícipe de la infracción penal, artículo 333 de la Ley 600 del 2000. Allí se le da a conocer la imputación jurídica provisional previo a ser interrogado sobre los hechos que originaron su vinculación, formalidades de la indagatoria, artículo 338, y la calidad de ser imputado. Las medidas de aseguramiento se imponen con posterioridad a la indagatoria, bien sea los casos que se ordena la privación de la libertad al término de esta diligencia o al definir la situación jurídica si se trata de aquellos casos en los que procede la atención preventiva, definición que se hace a través de una resolución interlocutoria. Las decisiones judiciales son la expresión del ejercicio de la función constitucional de administrar justicia. Esta función es ejercida por el fiscal y sus delegados, o como ocurrió en el presente caso, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Por mandato de la ley, el funcionario judicial a cargo de la investigación debe definir la situación jurídica solamente de los imputados privados de la libertad al término de la indagatoria y de quienes han sido imputados por ciertos delitos enlistados por el legislador o que se encuentren en específicos eventos. Tiene como objetivo determinar si existen indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso y verificar que concurran los fines para la imposición de medidas de aseguramiento. De no existir fundamentos razonables sobre la responsabilidad penal del imputado y no concurrir a alguno de los fines, se abstendrá de imponer medidas de aseguramiento, podrá continuar con la instrucción o optar por la preclusión de la investigación. Básicamente, la definición de la situación jurídica es una institución que permite establecer si el sujeto pasivo de la acción penal, una vez vinculado al proceso, debe continuar dentro de la actuación bajo el principio de libertad del procesado o con detención preventiva. No es un presupuesto procesal. De su existencia no dependen las demás etapas. Se hace a través de una decisión judicial, resolución si es de la Fiscalía, auto si proviene de un juez, como la Sala de Instrucción, y está sujeta a los recursos ordinarios. En cambio, la indagatoria es un acto de investigación a cargo del juez instructor o del investigador, acto formal para la vinculación al proceso penal del investigado, a quien en virtud de antecedentes y circunstancias consignadas en la actuación o por haber sido sorprendido en flagrante conducta punible, considere que puede ser autor o partícipe de la infracción penal. Entre las formalidades se tiene que para la equiparación garantista de derechos que se controlan en la formulación de imputación, el que se le interrogue sobre los hechos que originaron su vinculación y se le ponga de presente la imputación jurídica provisional, a partir de esa intervención del instructor se activa la defensa, lo que le permite al indagado hacer constar en el acta todos los aspectos que consideren pertinentes para su defensa o para la explicación de los hechos y solicita las pruebas que considere necesarias, artículo 338 del mismo estatuto. Dicho en forma breve, la vinculación formal al proceso penal cubre la garantía mínima cuando se le comunica previa y detalladamente los cargos que se le hacen. Ella se materializa tanto en la indagatoria como en la formulación de imputación. En ambos es un acto de parte. El órgano persecutor, la Sala de Instrucción en procesos contraforados o la Fiscalía en el proceso ordinario de la Ley 906 del 2004. La vinculación es una condición sine qua non, sin la cual no se puede avanzar, bien sea a través de la indagatoria o la formulación de imputación o en su defecto la declaratoria de persona ausente. Mientras que la definición de situación jurídica es un acto obligatorio para determinados eventos conforme a los requisitos específicos de la mencionada ley, no es un presupuesto para avanzar la actuación, pues no se aplica a todas las investigaciones penales y está en estrecha relación con la necesidad de establecer si el procesado deberá continuar la actuación en detención preventiva. Es una decisión judicial que se asimila a la que dicta el juez de control de garantías en contraposición con la imputación, que es un acto de parte, acto de comunicación controlado ante un juez. Ello autoriza a concluir que los actos de comunicación contentivos de los hechos jurídicamente relevantes, base para materializar los derechos de defensa y contradicción, se circunscribieron a la diligencia indagatoria al interrogarle sobre los hechos que originaron su vinculación y ponerle de presente la imputación jurídica provisional. Similares contenidos exigidos en la formulación de imputación, único presupuesto obligatorio en caso de erradicar y formular la acusación. Estos actos eran con exclusividad los escenarios a tener en cuenta al momento de analizar si se había dado una modificación medular del componente fáctico con relevancia jurídica y si ello había afectado las garantías constitucionales ya mencionadas.
Si bien es cierto que las actuaciones dentro del presente proceso han provocado diversas intervenciones judiciales, no goza de validez el sustento del reclamo que hace la defensa en la apelación de integrar al estudio de la nulidad el análisis que hizo otra sala de este tribunal al momento de evacuar la petición de preclusión de la investigación, incoada en su momento por el ente acusador. Las razones a continuación. En el caso subexaminer, el juzgado cuarto penal del circuito de Bogotá adecuó la actuación penal adelantada en contra de Álvaro Uribe Vélez a partir de un examen de equivalencia funcional entre las instituciones propias de uno y otro régimen procesal, Ley 600 del 2000 y Ley 906 del 2004, en el que concluyó que, dado que el accionante había sido vinculado al proceso penal mediante indagatoria, mientras que el trámite se rigió bajo la Ley 600, debía tenerse como imputado ahora que la actuación debía continuar conforme la Ley 906, ejercicio que fue avalado por la Honorable Corte Constitucional en sentencia SU 388 del 2021. De la naturaleza y campo de revisión del trámite de las preclusiones. Dado que el funcionario judicial de segunda instancia no goza de libertad para decidir, pues no se encuentra ante una nueva oportunidad para emitir un juicio fáctico y jurídico sobre el asunto, sino que su labor consiste en realizar un control de legalidad de la decisión impugnada a partir de los argumentos presentados por el recurrente, la sala se circunscribirá al objeto del debate que plantea la defensa como apelante. Como se advertía, la tesis bajo la que se reclama la invalidación de la actuación la sustenta la defensa al considerar que el componente fáctico medular se debe tener en cuenta los hechos que se mencionaron durante las discusiones jurídicas, fácticas y probatorias que desataron las solicitudes de preclusión de la investigación. Como quiera que en tales providencias judiciales se mencionaron los contenidos del auto que definió en su momento la situación jurídica de su asistido, lo que trae con su discurso apelativo que sea este el referente comparativo para revisar la afectación de las garantías de su defendido al momento de la comunicación de los hechos jurídicamente relevantes en la formulación de la acusación. Tal equiparación no se corresponde con la naturaleza y objeto de los institutos procesales bajo los cuales se desarrollaron las actuaciones de imputación y de preclusión. Proceso penal bajo el rito de la Ley 906 del 2004. La formulación de imputación es un acto a través del cual el titular de la acción penal comunica unos cargos al sujeto pasivo de la persecución estatal, acto de parte que se hace ante un juez que controla las formalidades y las garantías del acto. La preclusión es una forma de terminación anticipada que cesa el proceso penal bajo unas causales taxativas que pueden ser activadas por los sujetos procesales conforme a la legitimación que le concede el interés y la fase procesal en la que se encuentre la actuación. La postulación se hace ante un juez de conocimiento y la decisión hace tránsito a cosa juzgada material. Una de las razones para que se reclame que deban estar acreditados con suficiencia sus presupuestos, tanto jurídicos como fácticos, y estos, a su vez, soportados en la información legalmente obtenida y los elementos materiales probatorios y evidencias físicas existentes. Como muestra de esa diferenciación se tiene que, mientras que en la imputación el juez no puede imponer a la Fiscalía los contenidos de los hechos jurídicamente relevantes de la hipótesis elegida para explicar el fenómeno calificado como delito, por ser un acto de parte, en la preclusión es un deber del juez frente a determinadas causales que la viabilizan y por tanto es vinculante para los sujetos procesales. El juez debe escrutar si, conforme a la fuente o origen de la indagación o investigación penal y lo obtenido hasta ese momento, la petición de preclusión, cuando se origina en el ente acusador, no se limitó solo a una de las hipótesis existentes, sino que tuvo en cuenta todas las posibles. Por ello, es necesario que el juez de conocimiento decida la solicitud de terminación del proceso, previo descarte, oficiosamente o a solicitud de parte, de que no existen otras posibilidades hipotéticas que emerjan de los mismos insumos de la investigación, y que la Fiscalía debió abordar para justificar que, aún así, se mantenían los presupuestos, las causales para la preclusión de la investigación. Al respecto, trayendo a colación texto de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal, se decía, por tal razón, es decir, en cuanto constituye una forma anticipada de culminación de la actuación, tal decisión solo procede si la circunstancia invocada para ello está demostrada más allá de toda duda. Esto es, con exclusión de hipótesis diversas indicativas de la necesidad de seguir adelante con la actuación. Ello supone entonces que el pronunciamiento favorable a la solicitud de preclusión exige que la Fiscalía haya agotado todas las posibilidades razonables de investigación para descartar la existencia de hipótesis alternativas de manera que no exista duda o posibilidad de verificación contraria con un mejor esfuerzo investigativo, termina la cita. En consecuencia,
El hecho de que los razonamientos y sustentos probatorios de la decisión que desató la solicitud de preclusión sean vinculantes para las partes e intervinientes no es un efecto jurídico que transmita e integra, como equivocadamente lo estima el hoy apelante, a los presupuestos fácticos de la imputación, entiéndase indagatoria, por equiparación ya referida en el presente caso, al tratarse de un acto que emana del juez, lo que está lejos de constituirse en el reclamado acto de parte, que es la esencia de la imputación, con la comunicación de los cargos y de lo que ya se ha decantado con suficiencia por las cortes de cierre, no es una función que los jueces pudiesen abrogar. Sobre este último tema es pertinente también traer una cita, radicado 57.304 de la misma Corte Suprema de Justicia, que dice: en el sistema de enjuiciamiento criminal regulado en la Ley 906 de 2004, no está previsto el control material de la imputación y la acusación. El juez debe velar porque la actuación de la Fiscalía se ajuste a los requerimientos legales de estos actos comunicacionales. Excepcionalmente, ante calificaciones jurídicas manifiestamente ilegales, puede intervenir para que tome los correctivos necesarios y, bajo ninguna circunstancia, puede decidir acerca de los delitos que deben ser imputados o incluidos en la acusación. Cierra el texto. Continúa el tribunal. Entonces, es forzoso concluir que, si bien el estudio de la preclusión implica la revisión judicial de las hipótesis concurrentes en cada caso, al negarse la cesación del procedimiento, la titularidad de la acción penal asignada constitucionalmente sigue en cabeza del fiscal, en quien se mantiene la facultad de continuar investigando y seleccionar la hipótesis delictiva si considera que debe formular imputación. Conclusión. De lo anterior se sigue que, en relación con el examen sobre la alegada afectación de la garantía constitucional de defensa, contradicción y debido proceso, entre otros derechos fundamentales, al momento de comunicar los cargos al vinculado al proceso penal, no es incoherente que, dentro de la dialéctica que suscitó la mencionada solicitud de nulidad por parte de la defensa del procesado, la CUA haya tomado con exclusividad el componente fáctico nuclear de la indagatoria y el contenido del acto complejo de la formulación de acusación, dejando de lado las razones del auto que definió la situación jurídica debido a su distinta naturaleza procesal y a los efectos jurídicos. Esto se debe a que solo aquellos componentes en relación con la efectividad y verificación de las referidas garantías constitucionales y del principio de congruencia contienen la comunicación de los hechos que, a la postre, constituye un límite a las facultades del juez. Siendo así, no tiene cabida el supuesto yerro advertido por el censor, pues está claro que, para efectos del pronunciamiento de fondo, la sentencia, la comunicación fáctica y jurídica con carácter vinculante de la referenciada en la diligencia indagatoria, que se consolida con los ajustes permitidos por el ordenamiento jurídico en la formulación de acusación, no ha sido el proveído que definió la situación jurídica del procesado. En ese orden, como del contenido de la indagatoria y del acto complejo de la acusación no se predicó por la defensa alguna fuente de discrepancia con relación a la condición de determinador atribuida a Álvaro Uribe Vélez, no tiene objeto de entrar a analizar el contenido de las sentencias de la Corte en materia de controversia en sede de primer grado. En consecuencia, al no haberse demostrado y validado los fundamentos de derecho que, a la vez, permitieran la revisión de los fundamentos de hecho que refiere la defensa en uso del recurso de apelación para constatar una afectación del debido proceso en las garantías de los derechos de defensa y contradicción, exime al tribunal de dar por descontada la concurrencia de tal principio, es decir, el de acreditación, necesario en el estudio de la nulidad y, por ende, apareja como efecto lógico que se confirme la decisión de primer grado en lo que fue materia de apelación y se regresará a la actuación de manera inmediata para que continúe el trámite procesal en lo que corresponde. Decisión. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve, primero, confirmar en lo que fue materia de apelación la decisión del 24 de mayo del 2024, mediante la cual el Juzgado 44 Penal del Circuito, con funciones de conocimiento de Bogotá, negó a la defensa técnica la nulidad de lo actuado. Segundo, contra esta decisión no procede recurso alguno. Notifíquese, cúmplase y devuélvase. Firman los magistrados Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, Isabel Álvarez Fernández y Alexandra Osa Sánchez. De esta manera se da por cumplido el objeto de la audiencia, siendo las 9:36. Agradecemos su participación. Tengan un buen día. Y gracias, don magistrado. Buen día para todos. Gracias, señor. Muchas gracias, magistrados.